Buenos días, somos Sergio Jiménez Roncero y Sergio Molina López, y para llevar a cabo el trabajo teórico de la asignatura de Procesos de Ingeniería del Software en este curso académico 2021-2022, vamos a desarrollar el tema de sistemas de control de versiones, Git y Azure Repos. Buenas, soy Sergio Molina López y antes de empezar a explicar el uso del funcionamiento de Azure DevOps con Git en algún proyecto de ejemplo, pues vamos a explicar lo básico de Azure para poder entender lo que es capaz de hacer. El término DevOps pues designa la unión de personas, procesos y tecnología para ofrecer valor a los clientes. Al final se trata de una combinación de la palabra development, que es desarrollo, y operations, que son operaciones. Es decir, antiguamente pues existían diversos equipos de personas pues con diversas funciones, por ejemplo un equipo de marketing, otro de desarrollo, otro de operaciones, etcétera. De manera que funcionaban independientemente. No existía una colaboración, por lo que se producían en la mayor parte de casos retrasos. Por eso, DevOps nos dice que todos esos equipos hay que relacionarlos, uniendo a esas personas, esos procesos que utilizan y además la tecnología que también utilizan en esos procesos. Con esto, pues que se va a conseguir pues aumentar el rendimiento, creando productos de mayor calidad en un menor tiempo y además consiguiendo una mayor satisfacción en el cliente. Entonces, ¿qué es Azure DevOps? Pues va a proporcionar servicios para que los equipos planifiquen el trabajo, colaboren desarrollando código creado e implementando aplicaciones. Pues va a unir a las personas gracias a la unión de módulos y nosotros en el módulo que nos vamos a centrar es en el módulo de repos, de repositorios, que va a tener dos opciones, o de Git o de TFVC, para controlar el código fuente del código. Entonces, para poder usar obviamente el módulo de repos, pues vamos a tener que tener una cuenta creada en Azure DevOps. Entonces, en un primer vistazo en la plataforma de Azure DevOps, como tenemos aquí, pues vamos a poder ver a la izquierda las organizaciones que tenemos. No significa las organizaciones que no tenemos por qué estar dentro, pero sí a lo mejor en algún proyecto de ellos. Por ejemplo, esta organización, yo no pertenezco a esta organización, pero sin embargo a este proyecto de esta organización sí que tengo acceso. Otro caso es, por ejemplo, que es esta organización, yo sí tengo acceso y además tengo acceso al proyecto de dentro. Así que, además de la parte de las organizaciones, tenemos la parte de la derecha que va a ser la parte de los proyectos. Y aquí, por ejemplo, vamos a poder crear un proyecto con un nombre, una descripción, elegir si quieres que sea público o privado. Y además eso está muy bien, pues elegir si lo quieres con Git o con el otro tipo de versión o con sistema de control de versiones. Y además, en qué metodología vas a trabajar. Por ejemplo, en Agile, Scrum, etcétera. Eso está bastante bien. Una vez creado, pues nos podrá aparecer aquí el proyecto en sí. Además tenemos en el simbolito del icono de usuario, vamos a tener una serie de configuración para la plataforma y además en la bolsita de la compra pues van a ser, es el marketplace donde podemos añadir extensiones y poder trabajar de una mejor manera. Además aquí tenemos los ajustes de la organización que podemos tener. Entonces, podemos, además, si nos metemos en un proyecto, pues veremos que aquí podemos ver los diferentes módulos y un poquito de estadísticas del proyecto, los miembros, la descripción que tendríamos por aquí, etcétera. Además, aquí tendríamos unos ajustes del proyecto. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, en la parte de la organización a los ajustes y nos vamos a la parte que nos interesa, ya que aquí lo único que tenemos pues es un poco un ajustes generales, y nos vamos al módulo de repos, pues vamos a poder ver dos opciones para elegir en la parte de configuración de los repositorios. Esta que es permitir imágenes de este tipo, de avatar, que son como iconos o de avatar que existen en la nube, es decir, que te permita introducir ese tipo de imágenes. Y este es, pues a la hora de crear ramas en un proyecto, pues siempre se crean con una rama principal. Entonces aquí puedes elegir que la rama se llame de cierta manera o que no sea la típica main, como en este caso tenemos puesto, o que tenga además alguna configuración específica también. Entonces,
De momento lo dejamos así porque no pasa nada porque sea main. Y si nos vamos a la parte del proyecto, pues también tiene unos ajustes en la parte del proyecto. Que si nos vamos a la parte de repos, en repositories, pues vamos a ver todos los repositorios que tenemos creados. Además con unas opciones de buscarlo, renombrarlo, borrarlo. Tenemos además otros ajustes que en este caso tenemos lo mismo de antes, poder elegir la rama principal para nuevos repositorios. Y esta de aquí es permitir a los usuarios que puedan controlar y poder cambiar permisos de las ramas que han creado. En este caso decimos que sí, que puedan manejarlas a su antojo. Luego, en políticas, pues tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, esta primera es que se necesite, o bueno, que se puedan bloquear una subida de código si el autor ve que no sigue un cierto criterio. Esta, por ejemplo, es si vemos que el archivo o sube unos archivos que no nos interesan o que no vemos correctos, también se puede bloquear. En este caso, poder elegir si no queremos que existan conflictos o si queremos que existan conflictos a la hora de distinguir mayúsculas y minúsculas, por ejemplo. Luego, poder bloquear archivos a la hora de subirlos porque tengan nombres que sean nombres reservados, entonces no se pueden poner esos nombres en esos archivos porque podría conducir a errores. Esto, por ejemplo, pues si tiene una longitud máxima que se la pasa. Y en este, pues si un tamaño de archivo pesa demasiado, entonces queremos que por rendimiento se bloquee y no se suba. Pero tú puedes añadir incluso más políticas, con lo que está bastante bien para poder controlar tu proyecto a tu antojo. Y en la parte de seguridad, pues al final tenemos los permisos que va a tener pues cada persona que tenga acceso al proyecto y poder decirle si puede contribuir, si puede crear ramas, si puede todo lo que puede hacer dentro de un proyecto, poder manejarlo y decir esta persona puede, esta no, y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué es Azure Repos como tal? Pues al final Azure Repos es muy análogo a lo que es GitHub, que es un conjunto de herramientas de control de versiones pues que se puede usar para administrar código. Es decir, es un contenedor de información que va a permitir centralizar todo, y no solo código, ya sea documentación, cualquier tipo de archivo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el código. Y los sistemas de control de versiones al final son software pues que le va a ayudar a realizar un seguimiento de los cambios que se realizan en el código a lo largo del tiempo, de forma que realice instantáneas de los archivos. Es decir, vas a tener un histórico de todos los cambios hechos en el código del proyecto, pudiendo volver algún cambio por si alguna nueva versión se ha inducido a un error. Por lo que al final se trata de controlar que el código siempre esté de la mejor manera y en su mayor extensión. Por ejemplo, Git es un sistema de control de versiones distribuidas y la copia local del código pues es un repositorio de control de versiones completo, pues va a permitir trabajar sin conexión o remotamente. Primero se va a confirmar localmente y luego se sincroniza con el servidor. Y aquí vamos a controlar que lo que se suba en el servidor tenga una serie de políticas de la configuración que hemos visto. Una vez tengamos creado nuestro proyecto de Azure DevOps, el apartado de repos será el pertinente a nuestro repositorio de código. En este caso, el vídeo estará enfocado para Git y por ello habremos creado el proyecto en relación a Git, pero existen otros sistemas de control de versiones como TFVC o también llamado TFS. Como ya sabemos, Azure Repos es un servicio que podemos entender como análogo a GitHub y que ambos mencionados son mutuamente independientes pero construidos sobre Git. Por tanto, en relación a los siguientes tutoriales de uso de Eclipse y de uso de línea de comandos, serían idénticos que si los estuviésemos realizando para un repositorio de GitHub. En esta otra parte del vídeo vamos a explicar cómo utilizar la línea de comandos para Git
Para ello debemos de tener instalado Git, habiéndolo descargado de su página oficial. Escribimos Git en Google y en el apartado de descargas lo descargamos para nuestro sistema operativo. Entonces, una vez descargado, abrimos el instalador y la configuración en general la podemos dejar por defecto. ¿De acuerdo? Bueno, una vez instalado Git, evidentemente tendremos acceso a esta consola que será la relativa a Git. Será importante diferenciar entre el repositorio local y el repositorio remoto. El repositorio local es un directorio de nuestro equipo donde en general vamos a mantener nuestros archivos y un sistema de control de versiones propio, es decir, nuestros commits, que los cuales no se efectuarán sobre el repositorio remoto, que es el de Azure, hasta que no ejecutemos el comando push. Entonces, por tanto, la diferencia entre el commit y el push es que el commit es, en general, el cambio de esos archivos y el push es el acto de subir esos commits pendientes a el repositorio remoto. Cuando hagamos el push, los demás compañeros que también estén trabajando sobre nuestra rama, deberán hacer el pull para actualizar los archivos nuevos del remoto sobre sus repositorios locales. ¿De acuerdo? Y tanto el push como el pull podrán causar conflictos, porque existan conflictos entre los archivos que había en el remoto y los de el local. Esos conflictos en general deberán ser solucionados manualmente, luego más tarde veremos cómo exactamente, pero bueno, por ahora vamos a explicar cómo inicializar un repositorio local y hacer el primer push sobre el repositorio remoto. Cuando hayamos instalado Git, se nos habrá generado esta carpeta en nuestro usuario, que será donde podamos mantener los repositorios locales. Este, por ejemplo, es uno. Para inicializarlo, situamos la línea de comandos de Git aquí, ¿vale? Por ejemplo, clic derecho, Git bash here. Y escribimos git init, que nos generará esta carpeta, que será la que mantenga información relativa a el sistema de control de versiones de nuestro repositorio local. ¿De acuerdo? Entonces, estos commits que vayamos efectuando llevarán asociados un usuario. Simplemente para llevar a cabo un tracking de quién es el que hace el commit, pero que no es ningún login ni nada. Entonces, para configurar eso, debemos escribir git config --global user.name y el nombre de usuario. Y también git config --global user.email y el correo. La contraseña, si utilizamos autenticación HTTPS, nos la pedirá en el push y en el clone, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez hecho esto ya sí que podemos empezar a trabajar en nuestro repositorio local. Por ejemplo, voy a hacer un archivo README. Y también esta ruta podemos utilizarla como workspace en nuestro Eclipse para situar aquí el proyecto.
De acuerdo, entonces, todos estos archivos que se han incluido ahora, evidentemente no están contemplados para un commit ni nada. El punto git ignore señala a Git qué directorios no queremos que se suban o que se apliquen en ningún commit. Por ejemplo, ahora mismo está seleccionando el directorio .metadata, que es este, que contiene información relativa a Eclipse. Por eso, cuando ahora veamos, no aparecerá, ¿de acuerdo? Vale. Con el comando git status podemos ver el estado actual de los archivos de nuestro repositorio local. Nos dice que no hay commits efectuados todavía y que estos archivos no están todavía localizados, o sea, en ningún commit, ni tampoco en el staging area. El staging area es una recolección de archivos que será exactamente la que se someta al commit. ¿De acuerdo? Para añadir los archivos al staging area, escribiremos git add y el nombre del archivo. Entonces podemos escribir, por ejemplo, resmi.txt y se añade. Y entonces si ponemos git status, nos dice que el resmi está incluido como cambio en el staging area para ser comiteado. ¿De acuerdo? Y que estos otros dos restantes todavía no. Entonces, si añadimos, por ejemplo, demo/bomxml, pues también se añade. ¿Vale? Ahora nos los desglosa porque no todo el directorio está como tal. Git, por ejemplo, add demo/src, ¿vale? Y nos incluye todos esos archivos o directorios. ¿De acuerdo? O podemos también poner git add punto para seleccionar todos los archivos y directorios de nuestro directorio actual. Y entonces ahora todos los archivos están incluidos en el staging area, porque hemos puesto el punto. Si queremos sacar alguno del staging area, tenemos que escribir git rm, el nombre del archivo, por ejemplo, resmi.txt --caché, ¿de acuerdo? Y entonces git status nos dice que todos los demás archivos están incluidos en el staging area, salvo ese que lo acabamos de sacar. Ahora, para efectuar un commit con todos los archivos del staging area, escribimos git commit-m y el título del commit. Por ejemplo, primer commit. Como hemos visto antes, en general todos los commits que hagamos en el repositorio local se almacenarán en esta carpeta .git y no se efectuarán en el repositorio remoto hasta que no hagamos el push. Entonces, si ahora hacemos git status de nuevo, vemos que nos dice que solamente el resmi no está incluido para commit o para staging area. ¿Vale? El commit ya está hecho, pero si ahora modificamos un archivo del commit, por ejemplo, resmi2.txt, ¿de acuerdo? Y creamos ese otro archivo, evidentemente, al hacer git status, no nos lo tomará en cuenta el resmi2 porque lo hemos incluido como ignorado en el git ignore, pero nos dice, se ha modificado el punto git ignore, que ya estaba comiteado, ¿vale? Y que por tanto todavía se puede añadir en el git, en el staging area. Y el resmi.txt que no estaba comiteado, ni siquiera. Vale, entonces, si añadimos, por ejemplo, git add punto, nos selecciona esos dos archivos. El resmi2 y el metadata, no.
Y ahora vamos a hacer otro commit, git commit -m, segundo commit. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, si escribimos git log, vemos exactamente los commits. Vemos que tenemos un primer commit y un segundo commit. Entonces, para efectuar ahora estos commits sobre el repositorio, como todavía no estaba vinculado el repositorio local con el remoto, debemos vincularlo. Para ello escribimos git remote add, el nombre del repositorio, trabajo teórico cmd, del cual hago un paréntesis y digo que recomiendo nombrar la carpeta del repositorio local igual que el repositorio remoto, ¿vale? Y después de eso, en la línea de comandos también escribimos la URI, por ejemplo, HTTPS. Vale. Entonces, ya está vinculado y ahora escribimos git push para efectuar el push. El nombre del repositorio, trabajo teórico cmd y la rama. Podemos escribirla y se nos seleccionará esa para el push, o bien, si no la escribimos, se nos selecciona la que tenemos seleccionada. Vale, en este momento nos pedirá iniciar sesión, ¿vale? La primera vez de todas, luego ya no. Por eso no me ha pedido, ¿vale? Y listo. Y ahora, si actualizamos aquí, pues ya se nos incluye. Y nos pone el primer commit, que tiene todo menos el README, y el segundo, que tiene el otro cambio del gitignore y el README. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, me vengo a Files y hago un cambio, que por ejemplo, elimine del repositorio remoto este archivo. Pues en general, esto ha sido un push también. Pues en general, cuando alguien haga cualquier push, los demás compañeros harán un pull. Git pull. Escribiendo el nombre del repositorio y la rama. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, se nos ha actualizado. Los demás archivos se han quedado intactos porque se ignoraban. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a crear otra rama, branches, llamada development, create. ¿De acuerdo? En la rama de development tenemos el README 3. Entonces, ahora vamos a suponer que somos otra persona y que después de haber inicializado el proyecto en el repositorio, esa otra persona quiere clonárselo para trabajar. Vale, pues acabo de borrar en general todos los archivos que teníamos. Nos situamos en la carpeta Git y escribimos git clone y la URL HTTPS, por ejemplo. En este momento nos pedirá el login y se clonará el repositorio remoto para un repositorio local con la rama master. Vale, estamos en la carpeta Git. Evidentemente debemos acceder a la otra. Una parte muy importante de nuestro proyecto va a ser las ramas, porque un proyecto no solo vamos a tener una rama donde vamos a poder hacer el código, porque eso al final va a producir errores y es mucho mejor organizarlo en distintas ramas. Entonces, dentro del proyecto, en el módulo de repos, nos vamos a las branches, que serían las ramas, y aquí podemos ver que por defecto, en un proyecto aquí que tengo un código, pues solo hay una rama, que es la rama main, la default, y lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Vamos a tener nuestra rama main, que va a ser la que usemos para sacar a producción el código, es decir, cuando ya el código esté totalmente completo y tendremos una primera versión de él,
del software que hemos realizado, pues estará en esta rama. Antes tendremos una rama pre-release que lo que hará será tener aquí los cambios en los que solo se necesita una mejora o aumentar un poquito la calidad, y además luego vamos a tener la rama development, que va a ser la rama en la que vamos a estar desarrollando todo el código. Pero claro, no nos vamos a poner todos, si estamos en grupos, a hacer código en la misma rama, porque se van a producir conflictos. Entonces, lo que haremos, que es lo más habitual, es crear una rama aparte en la que cogemos el código de development, desarrollamos o cambiamos lo que queramos y luego hacemos un pull request a la rama development. Y por ejemplo, esto sería una persona, pero otra persona también puede haber cogido por aquí el código de development, haber hecho el cambio que haya querido y después subirlo aquí. Que claro, ¿qué va a pasar? Pues que como este lo ha subido y esto lo había cogido de antes, se van a producir conflictos. Y para resolverlos, lo que se tiene que hacer es hacer este de aquí un merge de esta rama, de forma que aquí arregle los conflictos que haya podido pasar y ya lo suba adecuadamente a la rama development. Y para empezar vamos a hacer esas ramas en el Azure DevOps. Entonces, para crear una rama le vamos a dar a New Branch y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, vamos a crear primero la pre-release, que va a ser la verde aquí. Entonces, y decimos que va a estar basada en main, es decir, va a derivar de main. Y le damos a crear. Para crear la otra rama, pues lo mismo. Le ponemos el nombre de development y ya no va a ser de main, sino que va a ser de la rama pre-release, de la que va a depender, como está puesto aquí con esta flecha. Entonces, la creamos y ya tendríamos nuestra rama. Entonces, como vamos a tener una rama por defecto que va a ser development, porque va a ser en la cual vamos a estar desarrollando prácticamente nuestro código antes de ponerlo a producción. Entonces, lo que hacemos es ponerla como default, que se pone aquí, de forma que sea más cómodo a la hora de subir código y eso. Entonces, una vez tenemos estas tres ramas, pues hay veces que a lo mejor una persona de aquí pues decide hacer un código, lo sube, pero tiene algo que produzca un error, que no compile, que no siga una serie de reglas que se han establecido. ¿Y eso cómo se puede arreglar? Pues con las políticas de la rama. Si nos vamos a la rama development, podemos ver que aquí en las políticas de la rama vamos a tener una serie de configuración que vamos a poder para poder controlar todo lo que va a entrar en esa rama. Entonces, por ejemplo, la primera opción es que requiera un mínimo número de revisores, es decir, para poderte aprobar el cambio y que se meta en la rama de development, pues va a requerir que haya una o varias personas que te revisen ese cambio para ver si está todo correcto. Luego, el siguiente es que necesite estar ligado a un ítem, es decir, por ejemplo, en la parte de boards, pues vamos a tener todas las tareas, entonces que esté ligado esa construcción de código a una tarea, de forma que para poder subir el código tienes que decir que estaba ligado a esta tarea y que esto es lo que has hecho en ese trozo de código. Esto es para siempre que lo puedas subir, pues tener que poner un comentario, es decir, has subido un cambio y por lo menos que digas qué has hecho ese cambio, qué es, que digas, pues he cambiado tal cosa, no sé qué, y que sea obligatorio ponerlo. Y esto es para limitar el tipo de merge, porque vamos a tener distintos tipos de merge, pues aquí eliges, a lo mejor limitas unos para solo dejar un tipo o así. Esta parte de aquí es, pues por ejemplo, si no, por ejemplo, puedes añadir que en el código, que si no compila, pues no se suba, por ejemplo, ¿no? Que son unas reglas que se establecen. Aquí es básicamente lo mismo, pero a la hora de relacionarlo con servicios. Y esta parte de aquí es para decir qué revisores va a tener ese cambio que has subido, de forma que lo tenga que revisar esa persona. Entonces, para hacer una prueba, pues vamos a hacer primero esta rama de aquí. Entonces, para hacer como esa rama de ahí, para la hora de desarrollar código, nos vamos otra vez a branches y vamos a crear una nueva y la vamos a llamar carpeta barra prueba code, por ejemplo. Entonces, y que va a estar basada en development. La creamos y esto va a ser como una carpeta de nuestra rama de trabajo. Y esto lo hacemos así porque aquí, por ejemplo, si nos metemos en esta rama, por ejemplo, vamos a editar algo
y voy a poner hola, estoy probando. Y a la hora de hacer el commit, uy, tengo que editar, perdón. Y a la hora de hacer el commit, pues va a ocurrir sin problema, aquí con el mensaje y tal. Pero ¿qué va a pasar? Si queremos meterle unas reglas a esta rama para que se necesite hacer este pull request y necesite comprobarse ciertas cosas según una política, pues vamos a cambiarlo en la rama development, de forma que aquí, por ejemplo, vamos a poner que se requiera un mínimo número de revisores. Vamos a decir que 1. Aquí voy a poner que yo mismo pueda aprobar los cambios. Esto no se debería hacer si lo vamos a hacer en grupo, pero bueno, por ahora lo pongo. Y vamos a poner también que se tenga que poner un comentario que sea requerido. Entonces, una vez hecho esto, ahora si nos vamos a hacer lo mismo en la rama development, por ejemplo, si decidimos editar esto otra vez, que pone hola como antes, y lo quiero poner hola prueba, yo que sé, pues ahora hacer el commit no va a dejar porque está protegida. ¿Lo ves? No está permitido. Necesitas hacer un pull request para actualizar la rama. Entonces lo que tenemos que hacer es, de este rama que vemos aquí, un pull request a esta para que lo pueda validar. Entonces vamos a hacer eso. Nos vamos a ir a la rama esta de aquí. Sí, no quiero guardar los cambios. Y voy a quitar esto. Y voy a poner adiós. Entonces, yo hago un commit y no hay problema. Aquí ya me está diciendo que haga un pull request a la otra rama de la que derivaba. Entonces, se puede hacer aquí o se puede hacer desde aquí. Si lo haces desde aquí, tienes que seleccionar la rama origen, que sería esta, y la rama destino, que sería la development, como indica la flecha. Entonces, bueno, lo voy a hacer desde aquí porque es más cómodo. Y a la hora de crear el pull request, pues metes un título, yo que sé el que sea, cambio, una descripción, cambio a adiós. Y aquí puedes añadir un revisor que te revise el código, que tenga que tener acceso al proyecto, claro está. Pero bueno, como por ahora no hay nadie, pues se deja así. Entonces, creamos y se va a crear el pull request. Y claro, habíamos puesto que, como estaba comentario puesto, hemos puesto un comentario, deja. Pero además que un revisor lo tiene que aprobar. Entonces, para poder aprobarlo sería desde aquí, pero antes de eso además también está muy bien porque podemos ver, por ejemplo, aquí, en el cambio que hemos hecho en este pull request, y hemos pasado de la estoy probando a un adiós. Y aquí la persona que lo va a revisar puede incluso poner un comentario y decir no me gusta el cambio. Lo comenta. Entonces la otra persona pues tiene la posibilidad de arreglar el cambio y una vez haya arreglado este cambio le da a Resolve y ya estará resuelto para que lo vea la otra persona. Entonces una vez el revisor lo vea y le haya gustado cómo haya quedado, pues en este pull request coge y lo aprueba. De forma que ya se puede, y aquí ya esto ha cambiado a que ya lo ha aprobado, ya se puede completar y lo que hacemos es un merge a la rama development. Hay distintos tipos de merge, pero bueno, el que utilizamos de normal es este. Entonces, que se complete todo al hacer el merge y además también se puede borrar esta rama después de hacer el merge porque ya no nos va a servir. Es decir, esta se borraría porque una vez que esté aquí ya no la necesitamos para nada. Entonces, bueno, haremos esto, haremos el merge y efectivamente ahora vamos a ver cuando termine que está cargando que si nos vamos a las ramas ya no va a estar esta rama que habíamos hecho aquí aparte y si nos vamos a la rama development pues vamos a ver que nos metemos en el README y ya está puesto el adiós. Entonces esto está muy bien. En la parte también hay otra cosa fuera de las ramas que son los tags, las etiquetas. Entonces aquí vamos a poner todos los cambios que hemos hecho. Pues por ejemplo, si le damos a los 3 puntitos podemos crear un tag. Imaginaos que hemos llegado a una versión de un código y es importante porque ha sido unos cambios importantes y tenemos que guardarlo por algo. Entonces tú puedes poner versión
2.0 o versión 2, o pones 2 o lo que sea, y que esté basada, por ejemplo, en un commit, es decir, en este commit, de forma que aquí, por ejemplo, pues tengas la versión 2 del software que estás haciendo. Y a lo mejor lo que vas a ir añadiendo son mejoras que están listas para otra versión. Entonces lo puedes basar en un commit, en otro tag que haya anteriormente o incluso en una de las ramas. Pero bueno, por ahora, como no tenemos mucho más, vamos a hacerlo en el commit. Entonces, disponemos de descripción, cambio, adiós. Bueno, eso ha sido antes, pues cambio, ya está. Y lo creamos. Entonces aquí se habrá creado, si lo miramos en commits, ya una etiqueta diciendo que esta sería la versión 2 de nuestro software. Y entonces esto estará muy bien para controlar las versiones que vamos haciendo de nuestro software y nuestro código. Entonces esto da para mucho más. Entonces, pues una vez visto esto, pues ya podemos entender bastante bien el módulo de repos, como son los archivos, los commits, los push que se han hecho, las ramas, las etiquetas y los pull requests. Luego esto tú lo sincronizarías con tu IDE, el que tú quieras. Se puede Visual Studio Code, se puede Eclipse, como ha explicado mi compañero, y así es la funcionalidad, sobre todo básica, de Azure DevOps del módulo de repos. Bien, vamos a ver ahora una serie de cosas bastante más interesantes, como por ejemplo cómo trabajar con ramas, cómo fusionarlas, sin conflictos y con conflictos, cómo resolver esos conflictos e incluso cómo revertir commits ya puseados. Entonces, como contexto, podemos imaginarnos un equipo de desarrollo que se encuentra en una situación de estar trabajando de manera simultánea y paralela en varias ramas y que llegado a un punto, tras haber hecho unos commits que arreglan una funcionalidad, querer fusionar esa rama con otra. Por tanto, bueno, ahora mismo nos encontramos en la rama master. Sé de antemano que la rama development está creada. Para moverme a esa otra escribo git checkout y el nombre de la rama destino, en este caso development. Para ver en qué rama estoy o sobre todo en qué otras ramas hay, además de saberlo por esto, puedo escribir git branch. Para crear una rama en el repositorio local, utilizo el comando git checkout-b y el nombre, branch 0 en este caso. Pero antes de crearla, voy a hacer un cambio no comiteado en esta rama de development. Resmi 4 y pongo esto. No lo comiteo, se queda en la rama development, pero creo la rama, como decía, branch 0. Entonces, la crea, me mueve. El momento inicial de esta rama es exactamente una copia de la rama development en el momento de la creación. Por tanto, el resmi 4 sigue con el cambio. Es decir, no coge el último commit, sino el último estado. ¿De acuerdo? Y si miro git status, el cambio se lo ha traído. Sin embargo, como podéis imaginar, al habernos movido, el cambio se ha descartado de la rama de development. Eso lo vamos a comprobar de la siguiente forma. Vamos a efectuar el commit por aquí. Y una vez hecho, nos vamos a ir de vuelta a la rama, perdón,
Una vez hecho, nos vamos a ir de vuelta a la rama de development. Fijaros que RESMI 4 está vacío y que getStatus no señala nada. Eso es porque se desechó el cambio. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, volvemos a la rama branch 0. Git checkout branch 0. El cambio se ha efectuado porque hemos hecho el commit antes de irnos. Pero voy a hacer otro cambio y voy a poner aquí otra D. Entonces, getStatus señala el cambio. Gitdiff me dice el cambio producido en un archivo en concreto, señalando el archivo. resmi4.txt. Me dice que se ha añadido la línea D. Entonces, ahora, sin comitear, si me intento ir de vuelta a otra rama, me dice que hay cambios pendientes. No me recomienda irme, pero lo puedo forzar con la flag -f. Entonces, git checkout master -f. Me mueve. Antes no me ha movido, ahora me mueve. Esos cambios se han deshecho. Por tanto, si ahora vuelvo a git checkout branch 0, como no he comiteado, me los ha deshecho. Bien. Entonces, al haberme deshecho, ahora está limpio. Voy a volver a añadirlo. Y ahora sí vamos a hacer el merge sin conflictos. Entonces, para hacer el merge, los commits tienen que estar hechos. Porque si no, bueno, produce un error. Entonces, git add.git status. Vemos que el archivo resmi está en el área. Entonces, con git commit lo cogemos. Commit sin conflictos. Voy a poner un número 10. Listo. Commit hecho. Entonces, ahora para la fusión nos movemos a la rama padre, development. Y sin hacer un commit en las mismas líneas, que sería cuando produjera el conflicto, hago el merge. Antes de hacerlo, fijémonos que resmi 4 no tiene nada, ¿vale? Porque recordaréis que se habían perdido los cambios al hacer el hijo. Pero nos traemos los cambios, el merge ha seguido una estrategia fast forward, el archivo resmi 4 ha sido modificado sin conflictos y se han añadido esas dos líneas traídas, que se habían modificado en la otra rama. ¿Bien? Vale, pues ese es el merge sin conflictos. Con git branch podemos ver que branch 0, aunque se haya fusionado, sigue viva. Para eliminarla, escribimos git branch-d y el nombre. Y entonces ya no está. Pero ahora vamos a forzar un merge con conflictos. Para ello, escribimos, bueno, voy a crear otra rama, branch 1 en este caso, contiene dd, igual que la development, y vamos a hacer lo mismo que antes.
vamos a añadir por aquí unas letras y hacemos el commit. Un detalle es que si hacemos varios commits en la rama hija y luego fusionamos la rama hija con la padre, se trae todos los commits, ¿de acuerdo? Bien. Get commit-m commit con conflicto 1, ¿de acuerdo? Bien. Una vez hecho el commit, volvemos a la padre. Git checkout development. Ahora, esto incluye dd como antes. Bien. Entonces, si antes de hacer el merge efectúo un commit sobre las mismas líneas del mismo archivo, véase lo siguiente. O en general en un método o lo que sea, efectúo el commit. Bueno, antes de efectuar el commit voy a intentar hacer el merge para que veáis el error que produce que mencionaba antes. Git merge branch 1. El archivo está modificado. Me dice error. ¿Vale? Porque hay cambios, tal. Entonces por eso tengo que hacer el commit. También. Git add.git commit-m. Commit con conflicto 2. Hemos creado antes el 1, ahora crearemos el 2. Entonces ahora que no hay cambios, sí que me puedo traer la rama. Branch 1. Pero fijaros que con git log veo los cambios, o sea, los commits. Se ha hecho el commit 2 como último. Entonces, al traerme el merge, si no hubiera conflicto, se traería todos los commits. Pero habiendo, mirad lo que pasa. Recordáis que antes ponía fast forward y tal. Vale, ahora señala que ha habido un conflicto en el archivo resmi4.txt. No ha hecho un commit, pero sí que ha modificado el archivo. Por tanto, si pongo git status, aparece modificado. Vale, el archivo sigue el siguiente formato. Aparece dividido por una línea de separación de iguales, lo respectivo al rama actual escrito y lo respectivo a la rama traída. Head hace referencia a la rama actual, ¿vale? Entonces, en este archivo, que si fuera código, probablemente estas líneas no compilasen, tenemos que arreglarlo quedándonos con lo que queramos y comitearlo. Entonces puedo añadir cualquier cosa, ¿de acuerdo? Así de esta forma, por ejemplo, y listo. Y eliminamos esto, por ejemplo, listo. ¿Vale? Entonces, get status. Bien. Como curiosidad, si miro el git diff resmi4txt, los cambios son desde justo el merge, ¿de acuerdo? Porque antes había hecho un commit. El 2, ese. Vale, bueno. Entonces ahora sí que puedo hacer el commit con este cambio, con este conflicto resuelto. ¿Listo? Y ahora con git log veo que ahora sí se ha traído los dos. Fijaros, aparece el 1, que era el que hemos modificado en la rama hija, el 2, que era el que hemos modificado en la rama padre, y resolución del conflicto que ha sido
este último. Entonces, si hago el git push, miro qué ramas hay, tengo la branch 1. Fijaros que la branch 0 antes la he borrado, ¿de acuerdo? Si nos vamos a aquí y actualizo, podemos ver, por un lado, que hemos partido del 10. Hemos abierto, a partir del momento en el que hemos abierto la rama del conflicto. Entonces, la hemos abierto, hemos hecho el cambio allí, luego hemos hecho otro cambio en la rama actual y luego lo hemos traído, resolviendo el conflicto y comiteando. Listo. Vale, vamos a ver ahora cómo revertir commits. Estoy en este estado, ¿de acuerdo? De la rama master. Y voy a crear, por ejemplo, un archivo resmi 1 con un número 1. ¿De acuerdo? Lo efectúo. Git add.gitcommit-m commit 1. Git push si quiero, aunque da igual. Y ahora en un segundo commit voy a hacer un archivo resmi 2 con un número 2. Vale. Voy a hacer el commit también para luego desecharlo. Git add.git commit git push si quiero. De acuerdo. Entonces ahora con git log podemos ver los commits. Tenemos el commit 1 y el commit 2. Bien. Con guión one-line podemos ver que el estado actual es el commit 2, que tiene este código. Vale. Si queremos revertir el commit 2, utilizo este código y volvemos al commit 1, es decir, esto se borra. Vale, vamos a hacer eso. Git revert y utilizo el del último. Me aparece para poner el nombre, ¿vale? Y pongo 2.qa. Listo. Git push si quiero. Listo. Se ha borrado lo respectivo al último, pero no tiene por qué ser el último. Voy a crear un resmi 3. Git add.git commit 3, ¿sí? De acuerdo. Vale, pues aquí podemos ver que hicimos el 1, hicimos el 2, revertimos el 2, volviendo al 1, y ahora hemos hecho el 3, ¿vale? Ahora quiero revertir los cambios del 1, que no tiene por qué ser el último, ¿eh? Vale, pues cojo el del 1 y pongo git revert tal. Y lo que va a pasar va a ser que se va a eliminar el 1, ¿vale? Lo mismo que antes, QA, listo. Git push si quiero. Vale, entonces ahora hemos visto como tal. Vamos a añadir este 3. Bueno, vamos a añadir un 4, perdón. Y entonces git add.git commit-m commit 4. Vamos a ver que también puede generar conflictos. Git push, por ejemplo. Y ahora vamos a forzar el conflicto.
Ponemos eso ahí. Y ponemos esto por aquí, OneLine, y eliminamos, por ejemplo, este. Vale, nos dice conflicto y se queda el 4 y el 5, que era lo último que había en la rama actual, con respecto a cuando no había nada, que era cuando el commit 3, que era cuando metimos el 4, ¿vale? Entonces, bueno, pues el commit no se ha hecho hasta el momento. Dejamos, por ejemplo, un 6, da igual. Y ya está. Git add.git commit, si queremos. Commit 6. Y listo. ¿De acuerdo? Listo. Y entonces ahora el estado actual es este. ¿Vale? Hemos visto que también pueden generar conflictos. Y cómo resolverlo. Este tramo del vídeo se enfocará en el uso de las herramientas que nos proporciona Eclipse para el manejo de Git. En primer lugar, deberemos de asegurarnos de que tenemos configurado el usuario de Azure DevOps. Para ello, en el caso de Eclipse, venimos a Windows Preferences, Version Control, Git Configuration. Probablemente tengamos configurado el usuario de GitHub y deberemos de configurar el usuario de Azure DevOps. Simplemente o bien editándolo o en el caso de que no nos aparezca, pues creando las claves user.email con el respectivo correo del usuario y por otro lado user.name con el respectivo nombre de usuario del usuario de Azure DevOps. Apply and close y listo. Y esto se nos guardará en el archivo .gitconfig, que es referente a Git e independiente de Eclipse. También compartido para el caso de utilización de Git en línea de comandos. Bien, el login se puede llevar a cabo a través de la autenticación HTTPS, que es la que se ha venido utilizando siempre, con usuario y contraseña. La contraseña nos la pedirá al momento de hacer el clon o el primer push. O bien, otra forma de autenticación es la de SSH, que es la del par de claves pública y privada. Y además es la que ahora recientemente nos está exigiendo GitHub, al menos para Eclipse. Y muy probablemente también Azure Repos en unos meses. Por ello, procurando ser previsor, por si acaso en unos meses no funcionase la autenticación HTTPS, igual que ya no funciona en GitHub, como digo, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a explicar cómo configurar la autenticación SSH para el uso combinado de Azure Repos y Eclipse. Para ello, aquí en la ventana de preferencias, escribimos SSH y venimos a Cache Management. Pulsamos en Generate RSA Key. Se nos habrá generado el par de claves, pública y privada. Por ello, pulsamos en Save Private Key, pulsamos que OK, y esto es para crear una carpeta donde se nos guarden. OK. Por tanto, las guardamos y si venimos en usuarios, nuestro usuario y .ssh, tendremos la clave privada, que es la que no incluye .pua, y la clave pública, que es la que sí lo incluye. Por tanto, situaremos aquí en General, nos estaremos asegurando de que está seleccionada para el caso de Eclipse la privada. Aplicamos y cerramos. Y para el caso de Azure Repos, vendremos a SSH, Manage SSH Case, Add, le podemos poner cualquier
título, descripción que sea descriptiva, como por ejemplo clave pública Eclipse, y en el cuerpo situaremos todo el contenido de texto plano del archivo de la clave pública. Y listo. Entonces, una vez configurado el usuario y teniendo claro cuál va a ser la forma de autenticación, voy a proceder a explicar cómo ejecutar exactamente el primer commit y push al repositorio situado en Azure Repos. Para ello, evidentemente, el repositorio se deberá de encontrar vacío y tendremos el respectivo proyecto que queremos pushear en nuestro workspace, en este caso Eclipse. Para ello, procedemos con clic derecho sobre el proyecto, Team, Save Project. Bueno, cabe decir que hay varias formas, pero que una forma es esta. Seleccionamos Git, Next. Aquí estaremos creando el repositorio en local, que se nos creará en el usuario en la carpeta Git. Lo creamos colocando el mismo nombre que el repositorio, en este caso trabajo teórico procesos. El nombre del proyecto puede ser otro. Finish, de nuevo Finish. Tendremos aquí en la pestaña Git Repository el repositorio, que si no nos aparece, vendremos a Window, Show View, Other, y en la parte de Git seleccionaremos Git Repositories y Git Staging. El repositorio local se nos habrá creado en esta carpeta de Git. Y por tanto, ahora, para hacer el primer push, venimos a Git Staging, seleccionamos todos los archivos, escribimos primer commit. Probablemente quizás aquí no se nos haya guardado el git config, probablemente. Por tanto, lo volvemos a escribir. Aquí ya nos aparece, si os fijáis. Y ejecutamos el primer commit and pass. Bien, hasta ahora no nos había pedido lo que es lo relativo a Azure DevOps. Entonces, para autenticación en HTTPS, seleccionamos esta URI, la pegamos aquí, generamos los credenciales de Azure, de Git, que son estos dos, y los vamos pegando aquí. Esta contraseña no es la de la, la de la cuenta, no tiene por qué ser, ¿vale? Y listo. Preview y demás. Y para el caso de SSH, no tenemos que incluir contraseña, porque va a través de las claves. Entonces, seleccionamos esta URI, la pegamos y nos indicará usuario Git. No debemos de colocar contraseña. En cualquiera de los dos casos, seleccionamos Store in Secure Store, Preview, probablemente nos salga la ventana emergente de esa de Secure. Pulsamos que si queremos guardarla. En el caso de SSH, también nos saldrá cuando pulsemos Preview esta ventana y es necesario pulsar en aceptar, ¿vale? 2 veces, en primer lugar esa y luego esta otra, que guarda la información relativa al servicio donde estamos vinculando el SSH. Ok, bien, continuamos con el push, preview y push. Nos indica que se ha realizado correctamente, close, y entonces si venimos aquí a files o actualizamos,
ya nos aparecerá este primer commit que acabamos de hacer ahora mismo. En relación a los demás compañeros del equipo, ellos no tendrán el proyecto. Por tanto, venimos a... Bueno, voy a borrarlo como si yo no lo tuviera. Y lo que debemos hacer es, para importarlo, venimos a clone, cogemos la autenticación que queramos, cada uno puede tener una, pulsamos en clone a Git repositories en esta pestaña, lo mismo, seleccionamos, o sea, pegamos esta URI aquí. Si ya la traíamos del portapapeles, se nos habrá pegado automáticamente. En este caso voy a utilizar HTTPS para que la veáis también. Next, Finish. El repositorio de Git local, justo cuando lo hemos borrado, se nos ha borrado también de local, evidentemente. Y cuando lo acabamos de clonar ahora mismo, también se nos acaba de clonar. Fijaros en la hora, ¿sí? Entonces, una vez clonado, para importar el proyecto, clic derecho, Import Project y Finish. Aquí, digamos, hay una relación padre-hijo. Tenemos, por un lado, el padre, que es trabajo teórico procesos y que puede incluir varios. En este caso, este es uno, pero podría incluir varios. Entonces, es por ello que nos sale el proyecto y el padre. Perdón, al revés. Este es el padre y este es el hijo. Entonces, aquí tenemos nuestro proyecto. Para modificar cosas, bueno, podemos poner lo que queramos. Cuando finalicemos, para pusear o en general para comitear, seleccionamos lo respectivo. Entonces seleccionamos los archivos que han sido modificados o que queremos subir en este commit. Escribimos el commit. Bueno, en este caso es el segundo porque es de una edición. Como veis, ya sí que me aparece el usuario. Y pulsamos en commit and pass o en commit y luego en pass. Y listo. Acabo de efectuar ese segundo commit y también push. Nos dice que se ha hecho correctamente. Close. Listo. Bueno, actualizamos y vemos que se acaba de subir. Entonces, en el caso de que ahora viniera un compañero e hiciera un push y nosotros quisiéramos tener también la última versión para, bueno, pues lo que tenemos que hacer es darle aquí, clic derecho, podemos darle en Git Repositories y Pull, ¿de acuerdo? Nos aparecerá, bueno, ahora mismo es que no hay nada, porque está todo actualizado, pero nos aparecerá la ventana y seleccionamos siguiente. Si no hemos escrito nada que causase conflicto con respecto a lo que hay subido, no nos causará ningún conflicto merge al descargar. En caso de que sí haya conflicto, nos indicará los conflictos. Probablemente no podamos bullear hasta que los resolvamos. Y en general, así podemos actualizar nuestro proyecto de Azure DevOps. Entonces, con respecto a lo de Eclipse, habíamos visto que al hacer el pull nos decía que estaba actualizado. Pero si ahora fuerzo a borrar, por ejemplo, un archivo, por ejemplo, voy a crear aquí en Java con este archivo, lo voy a borrar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora, si digo git pull, me dice esto, ¿vale? Me dice que se ha hecho correctamente, no ha habido ningún problema y listo.
Entonces, si ahora vengo aquí, ya no está el archivo, ¿de acuerdo? Así es como se hace el pull.